Sí, Fernando, yo les pongo a todos los que asistieron y le hago una grupa. Ánimo, ánimo, ánimo. Ánimo, ánimo, ánimo. One, two. One, two, three, four, five. One, two. One, two, three, four, five. Mira, ya, ya. Este es más sano y no sufre. ¿No siente nada? Claro que no. ¿Qué clase de sádico seríamos?
Buenas tardes con todos. Discúlpenme, la verdad. No nos permitían salir de la reunión de área. Ahorita recién salí. ¿Sí me escuchan? Sí, Sí, discúlpenme. Fernando nos pidió que nos quedemos porque había algunos temas importantes respecto a exámenes complexivos y a terminación del semestre, que ya ustedes son el grupo que ya está acabando. Entonces vamos rapidísimo con la lista. Por favor, está Brandon Aguilar, Presente. Bernardo Aldeán, Presente. Nicolás Andrade, Presente. Andrés Vaquero, presente. Mauricio Barreno, Presente. Kevin Carrillo, Presente. Jerry Chango, Yancy Fuentes, Presente. Jonathan Criollo, Ariel García, C. Gordillo, Carla Gualavici, Presente. Renato Guamán, Presente. Renato Guijarro, María Fernanda León, Presente. Alexis López, Presente. López, Felipe Presente. Muso, Dije, presente, Muso. Presente. ya, Alexis Kirchby, Presente. Kevin Rodríguez, Presente. Salomé Vilmesa, Presente. José Bisuete, Presente. Dieguito. Presente. Ya, perfecto. Entonces vamos rapidísimo para avanzar algo. Como estamos en las últimas clases, necesitamos acabar este tema de sedimentación, ¿sí? Porque si es que el día de mañana no logramos acabarlo, nos va a tocar un poquito pedirles o extendernos un poco o pedirles una hora extra, ¿sí? Entonces vamos a tratar de revisarlo rápidamente. Uno de los temas que tomamos en esta reunión que les digo fue que como se redujo una semana de clases, vamos a tener un temario demasiado amplio nosotros en la materia de ingeniería hidráulica, entonces hay que revisarla. Entonces, en esencia, lo que estábamos viendo es sedimentación y erosión, ¿no es cierto? La erosión, el transporte y sedimentos es parte de lo que se conoce como hidráulica fluvial. Es la hidráulica de los ríos. Entonces, nosotros necesitamos que en parte de este proceso sea considerada la generación, transporte y sedimentación de las partículas o sedimentos. Entonces se genera un movimiento hasta el cauce fluvial, ¿sí? Y se desarrolla este ciclo que es un ciclo dinámico, se lo considera un ciclo dinámico y es un ciclo en donde se genera pérdida del suelo. Entonces ya vimos que la erosión en la cuenca y como consecuencia el arrastre de materiales para producir sedimentación hace que se produzcan variaciones en la sección transversal del río y también se genera una variación o una afectación en la cubierta vegetal que tenemos en el cauce, ¿sí? Y obviamente hay una variación en la capacidad de retención del agua. Entonces esto en esencia es un tema bastante amplio. Como les digo, hay materias muy largas enfocadas solo a lo que es la generación de sedimentos, ¿sí? Entonces, este suelo arrastrado, que está erosionado, será transportado y depositado en puntos aguas abajo. Por eso nosotros hablábamos del proceso que empieza en la zona montañosa, donde se empieza a generar la erosión por las altas velocidades, ¿sí? Y después en la zona media ya se empieza a generar el transporte de estos sedimentos para que en la zona baja, en donde tenemos pendientes considerablemente menores, nosotros ya hablemos de la sedimentación de estos elementos, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta que nosotros siempre en lo que es hidráulica fluvial tenemos que tomar como un punto importante la generación, transporte y sedimentación de las partículas. Entonces, ¿cómo funciona el proceso? Mediante tres fases, como hablábamos, ¿sí? Donde inicialmente se produce la remoción de partículas por la lluvia, viento y también a veces por la acción humana, afectaciones, ya hablamos de ayer, antropogénicas como se les conoce, en las cuales nosotros tenemos, por ejemplo, lo que es generación de obras civiles, construcción de presas, etcétera, etcétera. Entonces, la primera fase es la que corresponde al desprendimiento de las partículas, la zona de erosión, ¿sí? Se debe a la energía de impacto que generan las gotas de agua
y también a la velocidad del agua que genera el movimiento, de tal forma que hasta cierto punto se empiece a producir la disgregación de partículas. En la segunda fase nosotros hablamos de la pérdida de suelo, ¿sí? Cuando ya hay capacidad de infiltración y retención en el terreno, y también tenemos alta precipitación. Entonces, ¿qué pasa? Llega un punto en donde la intensidad de precipitación vence a la capacidad de infiltración y retención y se empieza a generar ya el movimiento de partículas o la pérdida de suelos, que en esencia es el transporte o arrastre de las partículas. Y finalmente llegamos a la tercera fase, en donde nosotros ya tenemos el transporte que se produce en las zonas denominadas cárcavas. Es una palabra no tan común, pero así se las denomina. Y lo que se genera es este transporte en función de los tipos de terreno que tengamos, de qué tan fuertes sean las lluvias, va esto a influenciar en la magnitud para la distancia que se recorra por medio de estas partículas. Y en las cárcavas de las que hablábamos se genera ya la erosión y después el transporte. Entonces, a esto hay que sumarle que en algunos casos también puede haber desprendimiento de márgenes laterales del cauce del río. Esto se sumaría a una de las generaciones de transporte de sedimentos, y finalmente estos ya se acumulan en zonas más bajas del río. Entonces, en esencia, lo que tenemos como un proceso básico es la lluvia, que genera un movimiento o una remoción de partículas en el suelo. Después, la escorrentía genera el arrastre, ¿sí? Y mientras se genera este arrastre, también se va produciendo otra erosión por escorrentía y también por desprendimientos de tierra, hasta llegar a la erosión concentrada en las cárcavas que mencionábamos y terminar ya en el cauce del río. Se depositan estos sedimentos en el fondo del cauce y podríamos hablar de esta forma de un proceso bastante básico, bastante arcaico, de lo que conocemos nosotros como proceso de erosión y sedimentación. Eso de la forma más básica posible. Entonces, cuando hablamos del condicionamiento de la pérdida de suelo, nosotros hablamos que se agrupan en ciertas condiciones como los factores hidrológicos, topográficos, la estructura que tengamos en el componente analizado y de qué está compuesto el suelo. También es importante conocer la cobertura vegetal, como hablábamos en la clase de ayer, y qué tanta influencia humana se genera en la zona, especialmente con las prácticas de cultivo, porque cuando hay demasiado cultivo, vamos a tener épocas en las que se está generando la siembra, donde no hay vegetación, y donde se genera también el cultivo propiamente dicho, en donde ya la vegetación es mucho más amplia. Esto sí puede tener una influencia bastante importante en la cantidad de material erosionable que se va generando. Entonces, nosotros sabemos que la lluvia y la escorrentía son los que generan la energía inicial, que es la que inicia la remoción o erosión y transporte de partículas del suelo. Entonces, las características principales influencian esta generación de partículas es la pendiente y la longitud. Bueno, ahí hablamos un poco más de cobertura vegetal, que ya sabemos que es un factor importante. Ahorita en la actualidad nosotros contamos con varias técnicas para determinar cuánto se pierde de suelo en una cuenca. Entonces nosotros vamos a tener normalmente sistemas de información geográfica, sigue en español, pero internacionalmente son los sistemas GIS, en donde nosotros ya podemos en algunos casos incluir información de movimiento de partículas, ¿sí? Entonces eso genera una alta facilidad para ir identificando cuál es la cantidad de erosión, transporte y sedimentación de partículas que se genera dependiendo de la zona. Inclusive ya hay modelos en donde podemos prever lo que es el transporte de partículas. Después existen varias formas para generar el cálculo de la pérdida de suelo. Normalmente la superficie y la pendiente son los factores principales.
También se suele incluir la precipitación, hasta también en otros casos el grado de cobertura vegetal como factores de alta influencia. Entonces, por ejemplo, tenemos esta ecuación de aquí que nos sirve para determinar la pérdida de suelo, en donde P sub S es la pérdida de suelo en metros cúbicos por cada kilómetro cuadrado de área cooperante, ¿sí? Y nosotros tenemos, obviamente, el área de la cuenca en kilómetros cuadrados como un dato. Aquí tenemos otra ecuación en donde nosotros tenemos la pérdida de suelo, lo mismo en metros cúbicos por kilómetro cuadrado, en función de P, que es la precipitación media anual, delta H, que es el desnivel máximo de la cuenca en metros, o sea, la diferencia de alturas de la zona más alta a la zona más baja de la cuenca, R, que es una relación entre las áreas del suelo desnudo y con cobertura vegetal. Ahorita ya tenemos un porcentaje que es un poco relativo, ¿no es cierto? ¿Cómo calculo este porcentaje? A veces nos puede generar varios errores. Como vemos, esta segunda ecuación es mucho más compleja que la primera, ¿no? Entonces, los datos empíricos entran en uso de forma mucho más elaborada en lo que es esta segunda ecuación. Entonces, como ven, son ecuaciones bastante simples en las cuales yo puedo determinar cuántos metros cúbicos por cada kilómetro cuadrado de cuenca se van a generar. Entonces, vale la pena que nosotros tengamos en cuenta que las respuestas pueden ser bastante variables porque son casos demasiado complejos como para analizar. Tenemos entonces también una ecuación que se conoce como la ecuación universal para la pérdida de suelo, que es un método empírico hecho en Estados Unidos, o definido en Estados Unidos por la USLE, que es la Universal Soil Loss Equation, en donde en esencia este método empírico fue generado por la Agencia de Investigación Agrícola en Estados Unidos. Tengan en cuenta que esto se realizó hace más o menos 60 años, entonces son ecuaciones con datos bastante antiguos, pero que han presentado buen resultado. Entonces, ¿qué nos dice? La pérdida de suelo que se va a generar en una cuenca, ¿sí?, va a estar dada en toneladas por kilómetro cuadrado por año y va a depender de un factor de erosividad por precipitación fluvial, que es un factor mucho más elaborado, multiplicado por un factor de erosividad del suelo, ya propiamente dicho, por un factor de longitud y pendiente, donde ya influencia la topografía, por un factor de manejo de cosechas, qué técnicas de cultivo se usan, y después un método de control de erosión. Entonces, como ven, es un método bastante más complejo. Vamos a ver un poco de las características de esta ecuación universal y después de los factores que se involucran. Entonces tenemos que, según investigaciones, los usos que se le puede dar a esta ecuación es para predecir la pérdida de suelo que se genera bajo ciertas condiciones específicas, como una guía en la selección de sistemas de cultivo, ¿sí?, y prácticas para conservar suelos, para predecir el cambio de pérdida de suelo que se va a generar cuando nosotros tengamos una variación en las cosechas, para determinar cómo pueden aplicarse o alterarse ciertas prácticas que nosotros podemos generar en cultivos, ¿no es cierto? Ya desde el punto de vista agrícola, cómo se puede generar menos erosión en el suelo dependiendo de la rotación de cultivos, estimar las pérdidas de suelo que vamos a tener en un suelo distinto al agrícola. Ten en cuenta que esta ecuación nace de requerimientos agrícolas, ¿no? Por eso todos los datos que incluyen cultivos. También se requiere obtener estimaciones de pérdida del suelo, ¿sí?, si es que nosotros tenemos una zona concreta en donde queremos generar conservación. Entonces el uso es bastante amplio de esta ecuación universal, ¿sí? Y los coeficientes que estaban definidos es, por ejemplo, este índice de erosividad va a depender de ciertos factores, como vemos el incremento que se genera en la tormenta, el número de incrementos en la tormenta por año, la intensidad de la precipitación en la que vamos a estar analizando, el periodo de tiempo que vamos a tener de duración de la tormenta, la intensidad máxima de la lluvia durante 30 minutos, ¿sí? Estos son factores mucho más específicos, por eso hay que tenerlos en cuenta. Y nos dice que esta ecuación es dada en sistema inglés y si nosotros queremos pasarle al sistema internacional, debemos multiplicarle por un coeficiente de 1.7.
El factor de erosividad del suelo es el que cuantifica cuánta erosionabilidad potencial tiene el suelo. Entonces, viene dado por tablas. Entonces, vamos a ver las tablas en donde se presentan estos coeficientes. Aquí tenemos el coeficiente de erosividad, dependiendo de un contenido de materia orgánica, desde 0,5 hasta 4%. Entonces vemos como para los distintos tipos de suelo, nosotros tenemos diferentes factores de erosividad. Entonces estos datos ustedes van a usarlos para la ecuación universal que veíamos. Por otro lado tenemos el factor de longitud dependiente, L, y S que es el factor dependiente, en donde los dos se pueden determinar de forma independiente con estas ecuaciones, pero también se presentan formas para determinarlos en conjunto. Entonces aquí vemos, por ejemplo, que el factor L depende de la longitud de la pendiente en metros, ¿sí? Y también de un exponente que depende de la pendiente. Entonces nos dice que M varía en función de la pendiente que se maneja, ¿sí? Y lo mismo, S depende del porcentaje ya específico de pendiente que nosotros tenemos. Entonces, como ven, son ecuaciones un poco elaboradas, lo cual demuestra que hay una investigación bastante interesante hecha para generar estas ecuaciones empíricas. Como les decía, los factores L y S también se pueden generar como un solo factor, que se conoce el factor topográfico, en donde este factor topográfico depende del mismo valor de X que teníamos, de la misma pendiente que teníamos anteriormente y del mismo valor de M que teníamos anteriormente. Y cuando nosotros tenemos tramos irregulares, podemos trabajar con este factor LS, ¿sí? El factor de longitud y el factor de pendiente, que ya depende desde ciertos factores. Si ven, la distancia de la cima de la pendiente al extremo inferior del segmento que nosotros tengamos en la cuenca, la longitud desde la cima al extremo superior, en cambio de la cuenca, la longitud total de la pendiente que manejamos y el factor de grado de pendiente que nosotros manejemos. Entonces esas ecuaciones ya se vuelven mucho más complejas. No tenemos el tiempo suficiente para poder determinarlas, pero vemos que nosotros también contamos con gráficos para determinar este factor de longitud y de pendiente. Entonces, nosotros vamos a determinar esto, ¿sí? En función también de un factor C, que es el factor de manejo de cultivos, el cual depende de estos periodos que están aquí establecidos. Entonces tenemos un periodo F, donde tenemos un periodo de labranza, un periodo SB, que es un periodo de labranza, pero ya de manera secundaria, donde ya no hay una cobertura total para el follaje, o sea, para el cultivo. Un periodo 1, en donde ya tenemos una cobertura de follaje hasta el 50%, 1, 2 hasta el 70%, el periodo 3 hasta el 75% y el periodo 4, donde nosotros ya tenemos desde la última cosecha hasta la nueva siembra y labranza. Entonces, en función de estos periodos que tienen aquí, nosotros vamos a encontrar el factor de C, que es el de cobertura vegetal. Entonces nosotros vemos estos coeficientes para todos los periodos que hemos definido y tenemos en cuenta, por ejemplo, para el maíz qué sucede, para granos pequeños, etcétera, etcétera. Y normalmente el que más nos interesa es cuando hablamos de praderas donde ya tenemos solamente pasto. Entonces, como obviamente donde tenemos pasto nosotros no hablamos más que de una productividad, nos definimos como un solo coeficiente debido a que los periodos ya no se van a diferenciar de la misma forma. Entonces, simplemente son coeficientes empíricos que se han ido generando. Aquí tenemos para suelos no cultivados que ya son un poco más importantes para nuestro análisis. Por ejemplo, si no hay ningún tipo de suelo cultivado, no hay ningún tipo de cobertura vegetal, nosotros tenemos estos coeficientes dependiendo de qué tanta capa de materia orgánica o vegetación tenemos sobre la superficie del terreno. Después tenemos para hierbas altas un matorral bajo, para matorrales robustos con altura de dianas superiores a 2 metros y para árboles con altura superior a 4 metros. Entonces ahí vamos viendo.
Si es que está la cobertura vegetal en un 25, 50, 75% del área total. Entonces, de esta forma, nosotros determinamos el factor C de cobertura vegetal para poder utilizar la fórmula universal de Peru. Entonces, en esencia, lo mismo que estábamos viendo. En este caso, cuando tenemos materia orgánica, también tenemos coeficiente C. Nos interesa cuando, por ejemplo, ya tenemos la grava, tenemos los coeficientes, cuando ya tenemos astillas de madera, ¿sí? Siembra permanente o cuando ya pasa el primer año. Entonces, en esencia, ven que nosotros tenemos una amplia gama de cuadros para determinar el coeficiente de cobertura vegetal. Entonces, hay que hacer un análisis un poco detallado de qué factor y por qué vamos a utilizar. Entonces, el factor P, que en cambio nos sirve como un método de control de la erosión, o sea, cuál es el método que se utiliza, va a depender, por ejemplo, de la pendiente que tenemos en el terreno, el cultivo con el cual contamos en las zonas aledañas, ¿sí? Y también cuando existen surcos, que son los surcos son las zonas donde nosotros dejamos libres los tramos para generar el sembrío. Y de esta forma definimos el factor P para control de la erosión. De esta misma ecuación se ha generado una ecuación modificada en donde hay una pequeña variación con factores bastante similares, pero donde ingresa este factor E sub C, que es un factor de erosión del canal, en donde E sub C equivale a la proporción entre cuánto se deposita de sedimentos y cuánto se erosiona. Entonces, en esencia, nosotros analizamos este factor E sub C en función de una ecuación de producción de sedimentos, como tenemos aquí, que ya se vuelve bastante más compleja, y después una ecuación de depósito de sedimentos, en donde la ecuación de depósito de sedimentos la tenemos acá. Entonces, esto lo paso un poco rápido porque son ecuaciones bastante complejas que vale la pena que sepan dónde está, pero por motivos de tiempo no tenemos la oportunidad de revisarlas una a una. Entonces, aquí tienen ciertos modelos que se utilizan para determinar pérdida de suelo, en donde tenemos el modelo Answers, el modelo CRIMS, el modelo Webb, el modelo GES y el modelo Eurocem, donde vemos que hay diferentes características, como por ejemplo el modelo Answers tiene o está creado para simular el comportamiento hidrológico y erosivo en pequeñas cuencas, especialmente enfocados a la agricultura. El modelo CRIMS es un modelo ya empírico que busca evaluar la contaminación difusa y generar investigación cuantitativa acerca de las consecuencias ambientales que nosotros tenemos, también enfocado a prácticas agrícolas. El modelo Webb, yo diría que es uno de los más importantes actualmente, que se basa en la hidrología y la erosión. Entonces, en esencia, lo que busca es generar una nueva opción para la ecuación universal de pérdida de suelo. El modelo GES es un modelo que simula procesos de erosión y deposición en laderas. Y el modelo Eurocem, que en función de sucesos previos se genera un análisis para el transporte de sedimentos, cuál va a ser la erosión y la deposición sobre la superficie del suelo. Entonces, como ven, hay una amplia gama de modelos que podemos utilizar y por eso hay que tener, por eso más bien dicho, se le genera como una materia inclusive de maestría lo que es la evaluación de sedimentación. Entonces hay muchas modelaciones, hay muchas opciones y hay muchos datos que pueden influir sobre lo que es la erosión, el transporte y la sedimentación. Entonces, para control y protección de la erosión, nosotros tenemos una mejora en la cubierta vegetal. Esto normalmente es uno de los métodos principales. ¿Por qué? Porque las raíces de la vegetación generan una especie de malla que nos sirve para mantener los sedimentos en su lugar y evitar que se produzca ya la zona erosiva. Por otro lado, tenemos un control de la escorrentía superficial. Es mucho más
más complejo generar un control de la escorrentía, pero nosotros podemos generar obras para disminuir y ralentizar lo que es la escorrentía, como por ejemplo zanjas, como por ejemplo laderas con formas gradeadas, y podemos generar coberturas para disminuir el flujo de agua, etc. Por otro lado, también el control de la erosión en cárcavas y en cauces primarios, generando técnicas de retención y protección en donde podemos tener diques y pequeñas presas para evitar que se genere demasiado flujo de agua. Obviamente, este tipo de técnicas incluyen una inversión mucho más amplia. Les he puesto un par de ejercicios, pero debido al tiempo les voy a dejar ahí como un dato adicional porque son ejercicios un poco largos para que ustedes los revisen. Entonces ahora sí podemos continuar con lo que es el arrastre de fondo. El arrastre de fondo, como un concepto básico, nuevamente, las partículas que se forman en las partes superficiales de las cuencas son removidas y después arrastradas por el agua terminando en un cauce fluvial para después depositarse, ¿no es cierto? Entonces ese es el famoso arrastre que nosotros hablamos. El proceso complejo está compuesto nuevamente erosión, transporte y sedimentación para seguir bajo la misma línea. Entonces nosotros tenemos la erosión local o generalizada en tramos del río, la estabilidad del río, el peligro de la ruina de elementos cimentados sobre el cauce, aterramientos de obras fluviales, desbordamientos que se generan tanto por erosión como por aterramiento, el diseño de canales excavados que pueden generarse para drenajes y el control de deltas y estuarios. Los deltas y estuarios son zonas de depósito de sedimentos, ¿sí? Por eso les decía el delta normalmente lo que genera es una división de flujos de agua en donde se empiezan a generar depósitos de sedimentos. Entonces nosotros tenemos como factores influenciadores lo que es las características del fluido, tanto densidad y viscosidad, en donde en esencia nosotros manejamos agua. La temperatura típica está alrededor de los 10 grados centígrados hasta 5 grados centígrados y la viscosidad se mantiene también más o menos constante. Y también de las propiedades de sedimentos, tanto densidad como la velocidad de sedimentación, el tamaño y forma de partículas y la granulometría con la que nosotros contamos. Entonces, obviamente, si nosotros tenemos partículas más pequeñas, ¿sí? Partículas limosas o arcillosas, vamos a tener una mayor cantidad de sedimentos dispuestos dentro de lo que es el agua del cauce, mientras que si nosotros tenemos una granulometría con partículas de mayor tamaño, como ripios o arenas gruesas, nosotros vamos a tener una mayor cantidad de sedimentos en el fondo de nuestro cauce. Entonces hay que irlo aclarando. También la capacidad de transporte que se genera en la corriente. Esta capacidad de transporte depende de la velocidad y movimientos secundarios, o sea, la formación de meandros también influencia, la pendiente del río y el esfuerzo cortante en el fondo, la rugosidad y la forma que tengamos en el fondo, el calado, que es la altura del agua en el río, y el radio hidráulico, ¿no es cierto? El radio hidráulico haría sobre el perímetro mojado, el trazado y la forma que tengamos de la sección transversal y la turbulencia que tengamos en el agua. Entonces, en el transporte sólido se van a presentar dos fases, la fase líquida y la fase sólida, que en esencia nosotros tenemos varias formas de movimiento en donde uno de los factores o el factor más importante es el tamaño que tengan las partículas. Entonces nosotros debemos determinar cuáles son estas dos fases, en donde la fase líquida es donde están los sedimentos dentro de contacto directo con el flujo de agua flotando, y la fase sólida es cuando los sedimentos ya se encuentran en la parte del fondo del cauce. Entonces, para hablar de los tipos de flujo y formas de transporte, nosotros vamos a
analizar este transporte de sedimentos, nos permite generar la consideración de que el conjunto de agua más partículas sólidas va a generar una modificación del fluido. Entonces tenemos un peso específico modificado. ¿Qué significa eso? Que si tenemos alto contenido de partículas flotantes en nuestro flujo, nosotros vamos a tener una variación en el peso específico del agua. Y este peso específico va a variar como la multiplicación del peso específico del agua por el peso específico del sedimento sobre el peso específico del sedimento menos un coeficiente C sub S que depende del tipo de suelo por la diferencia entre los dos pesos específicos. Entonces nos dice que esto genera un alejamiento del modelo newtoniano de flujo y se genera una concentración de sólidos que es la que produce esta variación en el peso específico. Entonces, después empieza a generar una separación paulatina. ¿Por qué una separación paulatina? Pues porque obviamente se empieza a generar ya el proceso de separación de partículas. Entonces, esta se delimita entre un 8 y un 10% de la concentración de finos. Obviamente, el factor más importante es la cantidad de partículas de diámetros pequeños con que nosotros contemos. Y por ende, mientras nosotros más partículas finas contemos en un cauce, vamos a tener una mayor variación en lo que es el peso específico del agua y eso genera una variación también en la cantidad de sedimentos que se van a ir acumulando en el fondo del flujo. Entonces, aquí tenemos una tabla en donde hablamos del tipo de flujo que vamos a manejar en función de la concentración que tengamos de sólidos, que depende del tipo de suelo que estemos manejando, y el tipo de transporte, pero vemos que cuando hay poquita concentración de partículas en el agua, podemos hablar de un flujo newtoniano, en donde hay suspensión y carga de fondo, o sea, es un transporte bastante simple. Se habla también de un cuasi newtoniano cuando tenemos entre el 8 y el 10% o menos de partículas suspendidas, ya se genera más turbiedad, ¿no es cierto? Y tenemos una variación ya en lo que es el comportamiento de un flujo tipo newtoniano, y cuando ya no es newtoniano, cuando hay más del 10% de concentración de partículas sólidas. Entonces ya se produce una variación en el comportamiento también del flujo dentro de lo que sería el transporte de este tipo de sedimentos. ¿Cómo se genera el transporte? Pues con partículas no sedimentables, que son partículas ya microscópicas, que el tamaño es demasiado bajito. Las partículas que están en suspensión y se van sedimentando en tramos más o menos largos, y las partículas de arrastre de fondo, en donde lo que hay es el movimiento de cantos rodados, de partículas tipo ripio, de arenas gruesas, ¿sí? Y normalmente lo que se produce es un rodamiento de las partículas y la generación de deslizamientos o pequeños saltos de estas partículas. Entonces, obviamente, las partículas finas van a estar siempre en suspensión y no van a estar en contacto con el lecho. Entonces, eso se le conoce como una carga de lavado. Después hay partículas mayores que pueden ser transportadas o también estar en suspensión. Entonces, algunas de estas se van a mantener en suspensión por largos tramos y otras se van a sedimentar y van a llegar al lecho. Y las partículas ya muy grandes no llegan a generarse como no llegan a flotar o a suspenderse dentro del flujo, entonces van a estar en el fondo y se genera un arrastre, rodadura o deslizamiento. Entonces, dentro de los tipos de transporte, nosotros decimos que la carga de lavado no sedimentable es la que se encuentra en la parte superior. La carga total corresponde al total de sedimentos que tengamos en el lecho. La carga del lecho corresponde al total menos la carga no sedimentable. La carga en suspensión es la que va a estar lejos de la parte del fondo, y la carga de fondo de arrastre es la que está en la parte inferior. Nosotros tenemos varias formas para determinar la
cantidad de arrastre de fondo, en donde una de las más conocidas es la fórmula de Dubois, en donde nosotros hablamos de que si queremos o para que se produzca un arrastre de partículas en el lecho del río, nosotros necesitamos que el esfuerzo cortante en el fondo supere un valor mínimo, o sea, se supere lo que se conoce como un cortante crítico. Entonces, desde esta situación del cortante crítico se genera el movimiento de partículas a manera de capas, con un espesor que se puede determinar como un espesor D, y esto genera un incremento de velocidad. Entonces, se vence lo que es el cortante mínimo, se genera ya un movimiento de capas, o sea, se asume que tenemos capas una sobre otra y se genera un movimiento. Y nosotros vamos a ver que el transporte de esta cantidad de sedimentos por unidad de ancho, por eso Q minúscula sub B, va a ser igual a un medio de un coeficiente N por D, que es el espesor de la capa. El coeficiente N depende de la cantidad de capas que se estima que se van a generar en el río, ¿sí? Multiplicado por el N menos 1 y por un valor de delta U, que es la variación o el incremento de velocidad que se genera. Entonces, la capacidad de arrastre en función del cortante de fondo va a ser igual al peso específico por el espesor, podríamos llamar, de la capa, y por el valor S, que es la pérdida de carga por unidad de longitud. Entonces, en esencia, S corresponde a la pendiente, D podríamos decir que es la altura o calado de la lámina, ¿sí? Y de esta forma nosotros determinamos el valor de cortante, ¿sí? El cortante de fondo. Entonces, con esta nosotros tendríamos que si hay varias capas sucesivas, el cortante total de fondo va a ser igual a un coeficiente de rozamiento que se genera entre cada capa por el valor de N, nuevamente, el número de capas que vamos a tener, por el alto o espesor de cada capa, por la diferencia de los pesos específicos. Entonces, son ecuaciones un poco elaboradas. Ustedes más las van a revisar en materias de suelos, por eso siempre ha habido un poco de discordia entre lo que debería ser suelos y lo que debería ser hidráulica. Y bueno, en esencia hemos llegado nosotros a definir que dentro de la hidráulica se da esta materia, pero sin generar un análisis muy a profundidad de lo que son las ecuaciones enfocadas en suelo. Entonces, en esencia, este es el esquema que hablábamos. Tenemos una variación de velocidad y tenemos el número de capas que se considera dentro del flujo, cada una con su respectiva altura D o espesor D. ¿Hasta ahí alguien alguna duda? No. Yo sé que es materia bastante compleja, realmente me quejé de que es muy poco tiempo para darlos, pero en esencia nosotros tenemos que avanzar con esta parte. Entonces creo que no vale la pena avanzar mucho más porque ya son las 6, pero en el día de mañana nos tocará continuar con, como ven, hay varias ecuaciones de las cuales les he puesto aquí para que ustedes tengan conocimiento, pero no puedo enfocarme en todas porque fácilmente nosotros vamos a encontrar un libro de 500 páginas solo hablando de sedimentos. Entonces, por eso hay que tener esta situación en cuenta. Entonces, ¿alguien algún comentario, alguna idea o alguna duda? Y una consulta, la prueba, ¿cómo va a constar el examen final? ¿A qué te refieres con cómo va a constar? El ejercicio, o sea, la parte teórica y la parte práctica. ¿Va a ser todo igual de todo el semestre o...? En esencia, debería ser de todo el semestre, pero lo que yo normalmente hago es todo lo que conlleva la unidad 3 y todo lo que conlleva la unidad, perdón, con ustedes es unidad, el bimestre 3 y la última sección.
Entonces, en esencia estaríamos hablando de lo que vimos en el último examen, que iría, me parece, desde, con ustedes me parece que fue desde la unidad 4, ¿no es cierto? Claro, la unidad 4, 5, 6 y 7. Donde tengan en cuenta que las 4, 5, 6 y 7 son unidades bastante cortas. Entonces, podría mandarnos este documento porque en el EVA no sale error. el de sedimentación. Sí, la diapositiva de la unidad 7. Sí, sí, no hay problema. Sí, ya les voy a subir eso. Pero entonces tengamos en cuenta, como les digo, que para el examen final nosotros tendremos que tener en consideración todas las unidades 4, 5, 6 y 7. ¿Sí? De donde la 7 yo sé que es una unidad muy compleja, así que en la unidad 7 les ofrezco que no voy a generar no voy a ahondar demasiado en los temas para que no se vuelva demasiado difícil. Lo que sí, las ideas principales, eso sí podría ser parte, pero no ahondando mucho. Y yo creo que les voy a hacer, tengo que definir ya, pero creo que voy a hacer el examen teórico y el examen práctico de manera individual, en donde el examen práctico para generar una mayor rapidez y enfocado un poquito a lo que nos están pidiendo, porque ahorita en esta reunión se definió que hay una solicitud por parte del decanato en donde ustedes, más bien dicho, nosotros generemos unas bases de datos para preguntas tanto teóricas y prácticas para que podamos enfocarles a los exámenes complexivos, que me dice que cada vez son más exámenes complexivos los que están solicitando los estudiantes, entonces se va a generar una base de datos. Entonces, enfocado a eso, voy a hacer una prueba para ver cómo nos va con un examen práctico, con preguntas más simples, en vez de que sea un ejercicio largo, van a ser preguntas un poco más simples, donde obviamente tendrán tiempo para generar sus cálculos. Entonces yo les voy a avisar eso, como recién nos lo acabaron de decir hoy día, tengo que analizar cómo podría ser, pero con ustedes nos mantenemos en el examen el día miércoles 9 y, y ya les definiría hasta este fin de semana cuál sería la metodología, pero igual eso no va a afectar de ninguna forma el estudio que ustedes tienen que hacer. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Listo, entonces no se olviden de los trabajos que hay que hacer. Y el día de mañana voy a tratar de ver todo lo que es la parte de socavación, en donde hay bastantes fotos más que cualquier cosa, pero sí les pido que lo revisen bien. Como les digo, es un tema un poquito largo, un poquito tedioso porque es más teoría que cualquier cosa y ciertas ecuaciones como las que acabamos de ver. Y yo quisiera desarrollarlas de mejor forma, pero van de la mano de lo que son suelos. Y ustedes ya cogieron suelos 2 de este semestre. El anterior. Entonces ya acabaron suelos 2 y ahorita están en geotecnia o qué? Sí. Ya, entonces, por mi parte debería ir como materia de suelos, pero al final la pusieron como hidráulica. Entonces, lo que nos pidieron es que les generemos la indicación de las ecuaciones principales que se utilizan para que ustedes tengan esas herramientas. Entonces, si no hay más que decir, podemos quedar ahí. Y ya nos vemos el día de mañana, como les digo, para tratar de terminar toda la materia. ¿Alguna otra duda? ¿Alguien que no esté lista? Inge García, no sé si me tomo lista. Sí. Sí, estás listo entonces. Hasta luego, bueno.